a un nuevo video. Vamos a conocer a Grecia Tello. Ella estudió la licenciatura en docencia de las matemáticas y actualmente está haciendo su maestría en educación media superior. Si tú has pensado en ser maestro o maestra, estudiar esta carrera, tienes que ver la entrevista. Y si aún no sabes qué estudiar, entra a orientacionesvocación.com y conoce nuestros programas de orientación vocacional. Hola Grecia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú, Marce, qué tal? También muy bien. Gracias por aceptar esta invitación. Oye, gracias a ti por invitarme. Grecia, primero, dinos qué estudiaste. Bueno, yo estudié docencia de matemáticas. Ok, docencia de matemáticas. Docencia de matemáticas. Así se. Sí, es licenciatura en docencia de matemáticas. Así se llama tal cual la carrera. Perfecto. Y a ver, platícanos qué ves en esta carrera. Bueno, en esta carrera al inicio, digamos que nos revuelven a todos porque la estudié en UABC en Tijuana. Entonces lo que hacen al principio es como que nos revuelven a los que vamos a estudiar docencia de matemáticas, docencia de lengua y literatura y a psicopedagogía. Entonces al principio entramos con el tronco común y básicamente es pedagogía, valores, ética, o sea, todo es como que la base fundamental de cómo enseñar algo. Y después, en el tercer semestre, tomas una decisión para iniciar en el cuarto con tu carrera y pues ahí fue donde ya entré a matemáticas. Entonces, en la parte de cuarto a octavo o noveno, hasta los semestres que hagas, ahí es donde empiezas a mirar todo lo de matemáticas, didáctica, por ejemplo, de aritmética, didáctica de todas las materias y pues haces tus prácticas y todo eso. ¿Y tú desde que entraste, o sea, en el primer semestre, ya tenías la idea de que ibas a ir a matemáticas o lo decidiste cuando llegó el momento? Sí, yo la verdad desde el primer día ya sabía que iba para matemáticas y todo fue porque pues siempre me han gustado los números. O sea, mi papá es ingeniero, mi mamá es contadora, entonces desde que estaba chiquita, números por todas partes, me ponían como mucha atención en eso y me los platicaban como lo más maravilloso de todo el mundo, ¿no? Entonces a mí me gustan mucho los números, así que sí, desde el principio yo iba directo a matemáticas, que incluso se me hizo largo el tronco común por lo mismo, porque pues 3 semestres casi sin nada de matemáticas, fue como que ya, cuando llegamos a los números, pero ya de cuarto en adelante, todo súper feliz, porque ya eran puras matemáticas. Y aquí es yo por curiosa, ¿por qué decidiste esta carrera y no algo? Porque mucha gente, ¿te gustan los números? Vete a ingeniería, o como tu mamá, vete a contabilidad. ¿Por qué no decidiste irte por ese lado y más bien irte por la docencia? Fue una decisión muy difícil, Marce. O sea, la verdad es que sí fue una decisión muy difícil. A la fecha todavía no estoy segura cómo lo decidí porque yo recuerdo que cuando estaba pequeña sí pensaba que iba a ser profesora. O sea, siempre me gustaba explicarle a los demás, pero lo que más me gustaba era explicarles matemáticas. Como que batallaba mucho para explicar lo demás, pero sí me gustaba ayudar en ese sentido. Y cuando iba en la prepa, yo entré a arquitectura porque yo dije, yo quiero saber todo lo de geometría, me gusta mucho también toda esa parte, ¿no? Entonces entré a arquitectura en la prepa y dije, no, pues mejor estudio arquitectura, me gustó demasiado la historia del arte, que también es algo que, pues me gusta mucho el arte en general. Entonces yo estaba decidida que iba a estudiar arquitectura y afortunadamente en la preparatoria me tocó pues algunas materias como arquitectura y en la parte de las instalaciones pluviales y instalaciones eléctricas y todo eso yo así como el TikTok que está como que no entendía, o sea me quedaba, ¿qué es esto? No puedo, o sea no es mi pasión estar pensando por dónde se va a ir el agua y todas esas cosas. No, simplemente dije, es que no me gusta el diseño, me gustan los números, pero no, y ya me puse a investigar, y mi mamá, no sé cómo le hizo, yo no fui a un curso ni nada, pues, de orientación, simplemente mi mamá dijo como que, oye, mira esta carrera, están matemáticas aplicadas en Ensenada y está docencia de matemáticas, ¿cuál te gusta? Checa los planes, y ya me imprimió los 2 planes, y ya yo los chequé, y dije, no, pues, docencia de matemáticas me fascina, o sea, miré todas las materias, desde el primer semestre hasta el último, dije, esto está precioso. Y ya fue como que me fui directo hacia allá. Perfecto. ¿Y qué tipo de materias ves en esta carrera, las que recuerdes? Las que recuerde. Bueno, al principio es como tipo pedagogía, filosofía. Nos muestran desde los primeros maestros que hubieron, que fueron los filósofos. Entonces es como una
cosa tremenda, revisar todo lo que es la filosofía es muy denso y muy pesado. Esas son de las que más recuerdo porque me hacían así como que reflexionar mi existencia y yo de que sí estoy viva, porque pues la filosofía ya sabes que es como bien pesada y mis profesores la verdad que sí fueron muy buenos y sí me hicieron llevar una reflexión muy grande y más que nada la importancia de lo que es el aprendizaje y la enseñanza, cómo puede trascender hasta lo que es hoy, ¿no? Eso es lo primero. También la parte de la ética profesional, al principio nos hablaron mucho de eso, como que ustedes van a ser un ejemplo, todo lo de los valores, diferentes tipos de teorías de aprendizaje, también eso fue algo que vimos mucho, teorías de diferentes pedagogos de todo el mundo, muy interesante. Creo que incluso algunas cosas de psicología también nos llegaron a enseñar ahí en la carrera, como estas pirámides de Maslow, nos enseñaron todo lo de Skinner, o sea, muchos temas de psicología, muchos temas de pedagogía y muchos temas de filosofía al principio y de ética. Ya que estábamos como que listos, al final hubo un cachito de matemáticas en la parte de estadística que estaba pegado como investigación, porque ya sabes que todas las carreras llevan ese afín de que algunos se dediquen a la investigación y pues la estadística es indispensable ahí. Entonces nos dieron estadística y ya yo dije como que, ay, números por fin. Y ya después ya nos mandan a la decisión y muchas personas que estaban en mi grupo que decían en primer semestre que iban para matemáticas, desistieron, se dijeron, a mí me encantó pedagogía, me encantó psicología, me voy a psicopedagogía. Muchas personas. Algunos al revés, o sea, venían a psicopedagogía y luego en la parte de la estadística fue como que no, sí es que sí me gustan los números. Por ejemplo, la profe Ingrid, ella iba para psicopedagogía y cambió a matemáticas. ¡Wow! Eso no sabía. Dato curioso. Entonces es como, el hecho de estar revueltos es súper bueno porque conoces un poquito de cada quien, se notan las personalidades, como que, él va para matemáticas, le preguntas y sí. Pero luego algunos cambian, ¿no? Y ya en la parte de matemáticas, pues vimos matemáticas desde lo más fácil, o sea, en verdad, personas que estaban ahí, algunos eran adultos ya con hijos y todo, decían, yo entré a la carrera porque a mí me dijeron que se ve desde lo más básico. Y sí es cierto, o sea, empiezas desde aritmética, sumas, restas, fracciones, todo lo básico. Y lo importante es que te enseñan aritmética y cómo enseñar aritmética, o sea, no nada más la materia en sí. Después te vas a álgebra, luego trigonometría, o sea, todo igualito como si estuvieras en la preparatoria, que va como por niveles, hasta que llegas a la parte del cálculo. Y vimos, eso fue lo más difícil, cálculo integral, que es como la dificultad máxima que se mira. Y pues ahí hay una opción, el plan es como muy flexible, así que tú puedes decidir si quieres anexar más materias como de física, hay optativas que son de física y pues ya, eso es muy bueno porque quedan en tu boleta y cuando vas a pedir trabajo, tienes ahí de que, yo estudié electromagnetismo o estudié mecánica y pues ya puedes dar algunas materias de física también. Y bueno, en general fue eso, o sea, nos dieron materias teóricas de matemáticas, pero también las didácticas de cómo explicar algunas de ellas. Y también pues la parte de extenderlo ya sea a física, era lo que más sabía porque había muchos ingenieros en la carrera que nos daban clases. O algunos decidían extenderlo a deportes o extenderlo a otra optativa. Y si era válido, nada más que no sé si les permitan dar esas clases ya después, solo que algunos sí las tomaron. ¿No? Te platicaba que ahí en Instagram les puse una cajita de preguntas para hacerte a ti y alguien preguntó si educación, pedagogía, docencia, la escuela normalista es lo mismo. Y pues es lo mismo, Grecia. Pues no es lo mismo realmente, sí hay alguna que otra diferencia, pero yo pienso que ya en la práctica casi se toman como sinónimos cuando te contratan, o sea, no hacen como una distinción de que, tú eres normalista, tú eres esto. En las clases, que es un tema que tocaremos después, ahí sí hay una distinción, eso es algo delicado. Pero en la parte como de cuando vas a pedir un trabajo a una escuela particular o algo así, pues simplemente con que tu título diga algo similar a educación, como licenciatura en educación, docencia, pedagogía o algo así, ya lo toman como un sinónimo. Las materias pues sí tienen una diferencia. Por ejemplo, en docencia se van a enfocar un poco más a la parte pues, de las didácticas y todo eso. En la pedagogía sí se va a incluir mucho más la parte de la psicología, eso es mucho más completo. Pero pues ya va a depender de la escuela también y el plan de estudios, qué énfasis le van a dar. En UABC la carrera de la carrera de docencia
está en la Facultad de Humanidades. Entonces, eso le da un giro, porque en Mexicali, en UABC, está en su propia Facultad de Pedagogía. ¿Ok? Entonces, hay un cierto tipo de maestros. Y acá en Humanidades hay otro tipo de maestros y también hay otro tipo de enfoque, pues, humanista por completo. Se le da mucho énfasis a la parte de la psicología también. Y pues sí, depende de dónde la estudies, cuál es el plan, en qué escuela, qué énfasis le van a dar y qué perfil de egreso vas a tener, porque ahí te dice, o sea, todo viene en la carta descriptiva, ahí te dice, tú cuando egreses vas a poder dar clases en secundaria, en preparatoria, puedes crear material didáctico, puedes ser creador de contenido, o incluso hay una parte ahí que dice como que sí te puedes dedicar a una parte de la gestión de una escuela, pero pues ya es como muy avanzado, tendrías que como especializarte un poquito más. Oye, y cuando tú estabas por decidir que te fuiste en matemáticas, habrían otras áreas, ¿no? Sí, estaba lengua y literatura y psicopedagogía. Muy bien, entonces, por ejemplo, esas personas que se decidieron para ese lado, su título es docencia en lengua y literatura, ¿no? Así es, correcto. Y el otro no es docencia, el otro es solamente licenciado en psicopedagogía. Oye, Grecia, ¿y en qué puede trabajar un egresado de esta carrera? Bueno, esa pregunta es bastante interesante porque a primer pensamiento uno dice, pues en una escuela, ¿no? Es como sí, que pensamos que nos están formando casi para salir y trabajar en una escuela. Y la realidad no es esa. O sea, yo, pues por mi experiencia, yo estoy trabajando en una escuela, sí, pero también trabajo en Proyecto Impulsa, trabajo como creador de contenido en Univetas, o sea, es una cosa súper amplia. Una persona que egresa de docencia de matemáticas tiene muchas herramientas, ya sea para, como te mencionaba hace un momento, para la parte de la gestión de una escuela. Sí llevamos materias como de administración, como de una escuela, como la parte de todas las reglas, los acuerdos, las normas, todas esas cosas que son súper como, casi parecen de derecho, pero de la parte de educación. Ajá, es la Ley General de Educación, todo eso lo estudiamos. Entonces, de cierta forma, puedes trabajar en la parte administrativa de una escuela, puedes incluso llegar a ser subdirector o director, depende qué tanto te muevas y te especialices, pero de primer momento, sí tengo conocidas que trabajan como en la parte administrativa de una escuela. Tengo una conocida que trabaja en el COLEF, o sea, es como la parte de las maestrías y todo eso. Ella sabe y lo entiende, entonces puede acomodar los papeles, los perfiles y todo eso, y sabe de educación, entonces está súper bien. Muchos que trabajan en colegios, otros trabajan, ya tienen su plaza, algunos, pero pues es cuestión de estar desde un principio, decidir. Me voy a enfocar a la parte de la plaza, hago el concurso, me arriesgo, etcétera, o me voy a lo seguro, a un colegio, y ahí voy agarrando experiencia. O sea, hay los dos caminos, e incluso hay personas que hacen los dos. O sea, tienen una plaza en la mañana o en la tarde, y en el otro turno trabajan en un colegio. O sea, es como súper amplio, y pues a mí me gusta mucho mi carrera porque me dio como ese escaloncito de que no te quedes nada más con estudiar tu licenciatura, sino también crea algo que vaya a trascender, ¿no? Entonces a mí por eso me gusta también mucho el trabajo que tengo, porque crear contenido para internet, o sea, realmente sabes que es algo que va a trascender, que va a llegar a muchas personas, no nada más se va a quedar en tu salón de clases, que es lo que normalmente pasa con profesores muy buenos, que son excelentes, pero no dan ese salto que nos incitaron mucho en la carrera a darlo, pues. Ese salto de algo que vaya a trascender para más personas, que toque más lugares, ¿no? Entonces, pues te da esa iniciativa, te meten también algunas materias que son como de tecnología, así que es como una pizquita, porque también en el tiempo que yo estudié, que fue en el 2014 a 2019 más o menos, no había mucho avance en esa parte de la tecnología, vimos lo básico. Y ahorita ni se diga, ¿no? Imagínate, o sea, ahorita las personas que están estudiando la carrera, yo creo que sus profesores tienen una responsabilidad bien grande, porque ellos nos van a preguntar, o sea, 100% va a ser como que, y si me toca darlo en línea, ¿cómo le hago? ¿Qué herramientas? Y ahí es donde va a estar muy interesante qué va a pasar con todo eso. Pero sí, es muy amplio, es súper amplio donde podemos trabajar. Que de hecho, esa puede ser incluso otra carrera que la dan otras universidades, algo como innovación educativa, ¿no? Que va por ahí, que es donde combinan las tecnologías de la información con el tema educativo, ¿no?
Sí, o optativas a lo mejor que generen para complementar la carrera, también estaría muy bien. Ok, alguien también preguntaba bueno, ya más o menos lo contestaste, que si un docente hace más que planear y dar clases, ¿no? Entonces, sí, ¿verdad? Sí, la verdad es que planear es una parte y lo que ocurre en el salón es otra parte. Pero sí, o sea, realmente uno planea y da las clases y piensas que solo es eso, pero no, te puedes enfrentar a muchas cosas cuando tú llegas al salón. Puede ser incluso que tú tengas planeada la clase más hermosa de todo el mundo para ver el teorema de Pitágoras y todos estén indispuestos porque a alguien le pasó algo, porque alguien se enfermó, alguien acaba de chocar. O sea, pasan cosas impredecibles y un docente es un mediador. O sea, yo lo veo así. Soy una mediadora que debe de observar con qué cuento y a dónde puedo llegar hoy, ¿no? Que son 50 minutos en los que yo voy a decir, voy a poder llevar a cabo mi planeación, voy a poder enseñarles algo nuevo, o simplemente voy a ser un humano que va a canalizar este momento. Voy a tratar de calmarlos y a ver si podemos ver algo de matemáticas, porque hay veces que tienes que tener esa habilidad como de decir, a ver, no le voy a hablar a la pared, o sea, son humanos, tengo que mediar qué tengo, qué puedo hacer y a dónde puedo llegar, ¿no? Esa es una parte, lo que te enfrentas en el aula. Luego está esta parte de todo lo extra escuela, como por ejemplo todos los concursos, todos los festivales, todos los eventos. Un docente también se enfrenta a eso, no hay una persona especial que solamente se dedique a todo lo demás. Al final de cuentas hay comisiones en las escuelas y es como que, pues tú vas a ayudarnos con esta parte, etcétera. Entonces, de vez en cuando te toca hacer otra cosa que no tiene nada que ver con tu carrera y pues básicamente en una escuela normal eso es lo que te puede pasar. Y pues, ¿qué les cuento? Como en otro trabajo, por ejemplo, acá en Proyecto Impulsa o en Univetas, muchas cosas uno tiene que aprender, tiene que estudiar, tiene que aprender a manejar la tecnología, observar cómo se mueve todo el internet y cómo todo va avanzando, las tendencias que hay y demás. Pero eso ya es aparte porque ese trabajo es muy diferente a lo que normalmente es el trabajo de un docente. Y algo que se me hace súper interesante es que incluso hay profesores que se dedican a preparar a profesores en las habilidades socioafectivas, socioemocionales, ¿no? Entonces no nomás es, vamos a enseñarte a enseñar matemáticas, sino vamos a enseñarte a manejar las situaciones, a conectar con tus alumnos, y creo que ahí también hay mucho por crecer, justo como ahorita decías, ¿no? Cuando un profesor impacta en una clase, ¿no? Y esa parte de trascender, pero al final de cuentas yo creo que aunque estés con dos personas, con una persona, vas a trascender si de verdad conectas con la persona con la que le estás enseñando, ¿no? Sí, o sea, el clic, conectar es lo más importante, porque es como, si no haces el clic, le estás hablando a nadie, o sea, realmente estás dando a lo mejor una clase muy buena, pero a la pared. O sea, si alguien no hace clic contigo y no le interesa lo que estás diciendo o no piensa que es importante, porque a veces lo explicas muy bien, pero si la persona dice, es que esto no me sirve, esto no me interesa o algo así, aunque sea la mejor clase, no va a entrar de aquí hacia acá, se va a quedar al lado, afuera. Sin embargo, si haces ese clic al principio, tú lo logras. O sea, logras que aunque nunca les haya gustado las matemáticas, digan, voy a poner atención porque se nota que es algo importante, por algo la profesora está haciéndolo de esta forma, por algo está tan emocionada o lo que sea. Y esa parte que mencionas, sí, o sea, definitivamente sale más que nada de la experiencia de los docentes. Porque lo que está en el plan es una cosa, pero de los que más aprendes es de los que están en el campo de guerra casi. Porque yo tenía profesores que eran ingenieros, me explicaron súper bien matemáticas, pero no sabían lo que era trabajar en secundaria, no tenían ni idea, y es algo muy difícil. En cambio, una profesora o dos que tuve que ellas decidieron entrar a trabajar en una secundaria para podernos dar una mejor clase, o sea, ellas lo decían así. Yo entré a explicar aquí en UABC, sé matemáticas, pero no sabía lo que era dar matemáticas en secundaria. Entraron y ahora sus experiencias, ¿cómo me sirvieron en serio? O sea, todo lo que ellas me decían que iba a pasar, pasaba y peor. O sea, realmente no exageraban. Entonces, tú ya tienes una idea de qué te vas a enfrentar y también entiendes cómo hacer ese clic que mencionas, que es fundamental para poder explicar cualquier cosa. Y yo siempre les comento que aparte trabajar con personas en la carrera que seas, en el área en la que estés, es complicado, es impredecible y tienes que tener habilidades aparte de las técnicas y las de conocimiento en general, no, sino de habilidades de inteligencia emocional, ¿no? Sí, 100%. De hecho, sí, y algo muy bueno, yo siempre, es que amo mucho la UABC, la verdad, siempre le voy a echar flores.
Y algo que me gustó mucho es que hay muchas conferencias, hay muchos como, ¿cómo decirlo? Como muchos eventos donde invitan a personas de todo el mundo. Alguna vez escuché incluso conferencias de profesores de matemáticas de Argentina, de Colombia, o sea, iban al campus, no sé cómo los conseguían y nos daban pláticas. Y alguna vez tuvimos pláticas de inteligencia emocional y sí te marca, o sea, realmente pensar que toda tu vida se va a mover de acuerdo a la inteligencia que tengas para mediar tus emociones, fue algo que yo dije, no es cierto, sí, como no lo había pensado, ajá, eso fue muy bueno. Y también tuve una materia de matemática emocional y sí, bien interesante. También las matemáticas impactan de buena o mala forma. Wow. Grecia, otra pregunta que nos hicieron fue lo del tema de las plazas. ¿Qué tienes por decir de eso? Ay, ahí siento como que me están jalando las orejas en ese tema. Las plazas es un tema complicado. La verdad es que, bueno, sin meternos mucho en toda la parte de corrupción y todo eso que no quiero mencionar porque la verdad desconozco muy bien. La verdad es que cuando eres muy nuevo, o sea, recién egresado, si de primera lo intentas, a veces los resultados como que te pueden asustar. O sea, hay veces que ya estás muy preparado y hay veces que todavía hay que repasar un poco más toda la parte de que va cambiando y cambiando. Ejemplo, antes había otra reforma educativa en la cual se tenía que estudiar unos acuerdos, que pues son muchos, es una parte teórica muy pesada, entonces la estudias y todo, y eso venía en la prueba para entrar y tener tu plaza. Ahora con la nueva escuela mexicana, que es un cambio que se hizo por el gobierno, pues el contenido es diferente, o sea, sí es muy similar en la parte, pues, de lo que hay dentro de esos documentos, pero todo tiene un nombre distinto, porque pues es lo que ocurre, ¿no? Cambia de nombre, ya tienes que aprenderte pues otros números de acuerdos y demás, y digamos que te van a preguntar cosas similares, pero tienes que estudiarlas de acuerdo a lo que esté actual, esa es la cosa complicada. Además de que pues yo nunca he hecho el examen de oposición, pero ahorita estoy estudiando un posgrado y convivo con muchas personas que ya hicieron el examen o que lo están haciendo, lo acaban de hacer en esta última aplicación. Y pues me comentan que el examen es muy pesado, o sea, sí dura muchas horas. En ese examen está dividido como en secciones, tienes que contestar preguntas, tienes que hacer una planeación, tienes que resolver un caso, como un caso hipotético de que si te ocurriera esto, ¿qué harías? Bla, bla, bla. Entonces sí está un poquito largo, pesado, pero pues, a ver, esta vez no han dado los resultados, entonces aún no sé cómo les va a ir a mis compañeros, pero en años pasados sí es como que es una lista muy larga, las van asignando de acuerdo a qué tanta, digamos, oferta hay en las escuelas en las que aplicaste y demás. Entonces es un proceso burocrático, así es como yo lo veo, es un proceso en el que te tienes que meter con todos los papeles, tienes que estar paciente, llevando todo lo que te están requiriendo ahí y demás. Y muchas veces, aunque tengas un lugar, si no hay disponibilidad, justo como tú la pediste, pues lo pierdes, tienes que esperar al siguiente año o te ofrecen como un interinato y ahí pues es como por un tiempo corto y pues nada más para un semestre o algo así. Entonces realmente aún no estoy segura de qué tan difícil es porque yo no lo he hecho en carne propia, pero lo que me han contado sí es un proceso largo y a veces el resultado no es el esperado por la cuestión de que están muy distribuidas las plazas y como al menos en la zona que yo quiero concursar, que es preparatoria, pues son muchas materias diferentes, muchos profesores diferentes intentando, pues a veces sí se vuelve complicado por esa parte. Y aquí un consejo sería que si están viendo este video desde otro país, pues que también investiguen cómo funciona. Yo creo que nada, y por eso me gustan esas entrevistas y lo repito en todas las entrevistas, no, nada como hablar con alguien que esté en donde tú quieras estar, para que te diga, oye, pues ¿cómo le hiciste para llegar a donde estás? Ah, pues dame ahí cierto como norte, ok, tengo que aprender de esto, tengo que estudiar esto, tengo que leer estos libros, tengo que hacer esto para llegar ahí. Alguien preguntó también, ¿qué se tiene que estudiar para ser maestro o maestra en geografía? Aquí pues dio un ejemplo de una materia, ¿qué tiene que estudiar? Ok, bueno, esto depende también de en qué nivel, ¿no? Por ejemplo, en la secundaria y en la preparatoria, yo conozco profesoras de geografía de ahí de mi centro de trabajo que estudiaron historia. Supongo que también porque en sus materias es muy amplio y también se ve toda la parte de la geografía, les permiten dar estas materias y pues una persona que estudió licenciatura en historia, por ejemplo, pues le ofrecen que dé historia, geografía y civismo. Son las 3 materias que como que van al perfil. Y también tienen clases o sea, el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la carrera de historia.
Ah, eso no lo sabía, fíjate, pero qué bueno porque sí, de hecho esta profesora no sé si tiene una nivelación pedagógica, que eso es algo muy interesante. Tú estudias lo que tú quieras, o sea, realmente ya sabes, hay muchas carreras que pareciera en un principio que son como más para el área de investigación, como la historia o a veces como la filosofía y demás. Sin embargo, pues pueden llegar a tener estas materias como de educación por si acaso en algún momento quieres practicar la docencia, o hay algunas personas que no tienen en su carrera esta parte y simplemente toman una nivelación pedagógica, es como un diplomado o pues sí, una escuela que ofrezca esta nivelación y te dan un papelito que ya dice como que, pues yo también ya puedo enseñar todo lo que aprendí en la carrera y ya con eso puedes estudiar, bueno, más bien trabajar dando clases de geografía, de historia y demás. Ahora sí que del tema que sea tu área. Oye, Grecia, te dijiste que estabas estudiando un posgrado, ¿en qué? Ok, mi posgrado es maestría en educación media superior. Por lo mismo con tu interés de ir a preparatorias, ¿no? Sí, o sea, mis materias preferidas de matemáticas están en la prepa. Todo lo que se ve en la prepa, pues me gusta mucho y me gusta mucho explicarlo. Entonces sí me gustaría en algún momento, que es algo que no mencioné en la parte de las plazas, hay puntos, hay como un puntaje. Y ahí algo muy importante es que a los normalistas les dan un poquito más de puntos que a los que estudiaban educación. Entonces ahí, por ejemplo, yo tengo una desventaja, que cuando yo entré no existía esa desventaja cuando entré a estudiar. Ahora ya existe, entonces pues ahí lo puedes considerar antes de tomar la decisión de tu carrera. Es un puntaje mínimo, pero sí es como que en normalistas se otorgan unos puntos, no me acuerdo cuántos son, y a los demás no se los dan, pero no se los restan. Y pues yo al estudiar un posgrado, en este caso en educación media superior, ya tengo unos puntos extra para cuando haga mi concurso. ¿Qué fue lo que más te gustó de la carrera? Fue lo que más me gustó de la carrera. Bueno, es una respuesta que no puedo decir solo una cosa, la verdad son varias, así que voy a tratar de decirlo en general. Me gustó mucho, pues, todas las personas que conocí y todos los profesores que afortunadamente se cruzaban en mi camino. Hubo algunos buenos y algunos no tan buenos. De todo se aprendió, la verdad. Digo mucho que me gustó con las personas que conviví porque la misma flexibilidad digamos, de las materias que al principio nos pusieron a todos juntos, esas personas que yo conocí aún tengo contacto con ellas, entonces de cierta forma eso es como muy bueno ya cuando estás trabajando, tener contactos en otras escuelas, con otras personas y demás. Y en la parte del plan de estudios, lo que más me gustó era como que íbamos gradualmente avanzando desde la parte de, ok, ya sé enseñar cualquier cosa. Cuando nos tocó la parte del tronco común, yo sentía que podía vender hasta productos, como ya sabía cómo convencer a alguien, que es algo que nos enseñaron mucho, como cómo persuadir, cómo llamar la atención, la parte del lenguaje corporal, o sea, nos enseñaron de todo. Entonces yo sentía, yo puedo dar una clase de lo que sea, nada más estudio el tema y ya está. Y ya cuando fui a la parte de matemáticas, me gustó mucho que fuera la parte de, ok, aquí está el álgebra, aquí está aritmética, geometría, trigonometría, pero también aquí está didáctica de matemáticas, aquí está esto. Cuando yo empiezo a ver esa parte de las didácticas, una situación especial y desafortunada que hubo en la escuela es que había optativas que a mí me llamaban demasiado la atención porque existían en el plan, pero no eran obligatorias. Entonces yo las quería cursar y no había profesores en ese momento que pudieran que no se abren. No se abren y aparte no había un grupo suficiente, pero aunque lo hubiera, no había profesor para que la diera. Entonces yo decía, ¿cómo es posible? Yo quiero didáctica de geometría, yo quiero tal y tal, ¿no? Entonces resulta que en medio de toda esta frustración, resulta que uno de mis amigos decide irse de intercambio a Canadá. Un amigo así muy cercano que íbamos en sexto semestre, desde quinto lo empezó a planear y yo dije, está bien difícil, ¿cómo se va a ir a Canadá? Ahí hablan francés y todo, ¿no? No, pues con el inglés bastó, hizo su prueba TOEFL, hizo todos los documentos y que se va. Y yo, oh my God, hablando con él y me encantó todo lo que me platicaba de cómo veían la educación allá. Luego en el siguiente semestre el profesor Arturo, que también es de Univetas, dice, yo también me voy a ir de intercambio. Hace todo el proceso, se lo aprueban y se va a Aguascalientes. Y yo digo, qué increíble, porque me platicaban y era, es que no, o sea, las mismas materias allá las dan con otro enfoque, bla, 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 bla. Para esto yo ya iba en séptimo semestre. Entonces digo, y la carrera es de 8. La carrera es de 8, pero ahí ahorita les cuento mi experiencia. Entonces yo desde el principio adelantaba créditos y adelantaba materias, ¿no? Entonces al final me quedan muy poquitas materias. Entonces yo dije, estas poquitas materias que me quedan las voy a estudiar en otra parte.
me pongo a investigar, hablo con mis papás, que fue algo muy difícil que me dijeran que sí, porque pues obviamente me querían tener ahí cerquita, ¿no? Y les digo, me quiero ir a estudiar a Chile. No, ¿cómo crees? Está muy lejos, no vamos a poder ir a visitarte. Bueno, hablo con amigas del salón, convenzo a una de mis mejores amigas, dice, vámonos juntas a donde quieras. Empezamos a buscar. Estábamos entre Chile, después entre Ciudad de México, Guadalajara, Yucatán. Entonces fue como que ¿a dónde? Por más que investigamos, nuestros papás estaban como muy nerviosos y Yucatán es una de las ciudades más, bueno, Mérida es una de las ciudades más tranquilas en México, tiene como la violencia muy baja. Entonces fue como que mira acá y está barato vivir ahí y esto y lo otro. Va, autorizado por los dos papás, o sea, por mi papá y por el papá de mi amiga. Metemos los papeles y nos lo aceptan. Ahora el problema era que me quedan muy pocas materias. Y ahí es que va un consejo. O sea, si tú crees que te va a interesar hacer el intercambio, porque yo desde la primera vez que lo dijeron, estuvo dentro de mí, de mi cabeza, pero decía, está muy difícil. Y cuando veo que se empiezan a ir todos, se me prende la chispita y digo, vamos. Pero ya estaba en mi recta final de la carrera. Me quedaban como 4 materias nada más. Entonces tuve que estudiar solo 3 de esas en mi otra escuela en Yucatán, que sí logré irme a Mérida. Y la última materia que me quedaba la tuve que cursar en un 9º semestre en Tijuana, porque hay una cláusula que dice tienes que graduarte en tu universidad donde entraste. Entonces fue súper genial haberme ido y por eso yo amo la carrera que tenga esa flexibilidad y esos contratos con tantas universidades, que si lo ves desde otro país, o sea, seguramente tu universidad también tiene un contrato con todas las universidades, algo muy común. Ajá. Pero planéalo desde el principio, porque realmente al final, al menos en mi universidad, sí me hicieron esa cláusula de, oye, no te puedes graduar en Yucatán, tienes que regresar aquí. Entonces guardé solo una materia o 2, ya ni me acuerdo muy bien, para cursar en mi último semestre, que al final estuvo bien porque pues pude hacer mis prácticas muy tranquilamente, pero pues sí extendí un semestre más y me gradué en 9 en lugar de 8, a pesar de que yo había adelantado para graduarme en 7 según yo. Pero pues no, al final no se podía y pues estuvo muy bien. Allá en Yucatán sí había profesores porque era obligatoria la parte de didáctica de geometría, didáctica de que era lo que querías, ¿no? Era lo que yo quería. Teorías de matemática educativa, que es una materia preciosa que acá no la tenían y pues ahí como que hice una validación y pues sí, tuve profesores en Yucatán que eran doctores de matemática educativa, una perspectiva completamente distinta a cómo se ven las matemáticas, por ejemplo, acá en Baja California. Y bueno, ellos me metieron la idea de que tienes que estudiar una maestría sí o sí, tienes que escribir, tienes que hacer investigación. Y desde ahí yo ya estaba como lista para regresar y estudiar un posgrado. Y Grecia, ¿qué es lo que menos te ha gustado de la carrera? ¿Lo que menos te gustó de la carrera? ¿Qué es lo que menos me gustó? Ay, esa pregunta me da miedo. Lo que menos me gustó de la carrera. Pues bueno, siendo honesta, hubo algunas cosas que no me gustaron respecto a que a veces sentía que mis profesores improvisaban mucho algunas clases y a veces ya cuando eres universitario cambia tu chip, o sea, cuando estás en la prepa, festejas las horas libres o festejas que el profe se ponga a platicar su vida o cosas así. Pero cuando estás en la universidad estás como muy enfocado, más cuando ya estás en la parte profesional de mi carrera en matemáticas, por ejemplo. Y había algunos profesores, eran muy poquitos la verdad, no eran muchos, que de repente yo decía, ¿qué? O sea, estamos viendo una película, estamos platicando toda la hora de eso, no es ni siquiera del tema. Entonces ese tipo de cosas a veces, que fue pocas, te digo, contadas las veces, sí me molestaba de vez en cuando. También la parte de lo que te mencionaba hace un momento de yo querer estudiar alguna materia y no encontrar la forma, yo decía como, ¿qué hago? Y la solución fue el intercambio, ¿no? Pero sí pienso que algunas personas pues sí se puedan quedar con las ganas de alguna materia que está hermosa, está en la parte de todo el plan de estudios, pero solo se queda ahí, ¿no? Esa parte es una parte delicada y no es culpa de la escuela, o sea, realmente es que a veces el perfil que se necesita para que sí se dé esa materia correctamente, pues no hay una persona en ese momento que la pueda cubrir. Y pues creo que solo sería esa parte en general, pues me gustaron más cosas de las que no me gustaron y creo que es una muy buena opción y que hace mucha falta buenos profesores de matemáticas, porque creo que algo muy delicado es que todos podemos decir, es que mi profe era muy malo, es que nos regañaba mucho, era muy exigente en cosas sin sentido, y es
algo bien extraño, Marcela, porque realmente hay como una idea de que el profesor de matemáticas tiene que ser estricto, tiene que llegar y llenar el pizarrón de cosas que nadie entiende, tiene que tener la mayor cantidad de reprobados y se sienten orgullosos a veces de que sí, reprobé a medio salón, nadie va a pasar mi examen. Y cuando estudias la carrera de docencia de matemáticas, no que eres un ingeniero o no que eres una persona que tuvo una vida difícil en la carrera, a lo mejor con los números, sino que eres una persona que inició desde el principio de cómo aprende a alguien, etcétera, qué tan importante es mi labor, qué tan hermoso es el mundo de los números, cómo le voy a hacer para lograr que se generen esas competencias en los alumnos. Ves completamente diferente la educación, no lo ves como yo soy el malo y los voy a reprobar, o sea, lo ves como tengo algo muy importante que hacer, préstame atención, esto te va a servir mucho para esto y para lo otro. O sea, creo que esa formación hace mucha falta. Entonces, diría que me gustaron más cosas de las que no me gustaron porque me transformaron por completo en la universidad. Y ya dijiste qué fue lo que más te gustó, pero te voy a cambiar un poquito la pregunta. Para ti, ¿qué es lo más bonito que te ha dado tu carrera? Lo más bonito. Creo que me ha dado mucha confianza en mí misma. Porque cuando yo estaba en la prepa, por ejemplo, me gustaba explicar, pero me daba vergüenza. Era como que, ay, sí lo estaré explicando bien, o ay, me están viendo todos, o a lo mejor estoy sudando, o algo así. O sea, como que me daban muchos nervios, muchas cosas que ahorita digo, ¿qué importa? O sea, cuando estudias la carrera y tuvimos una materia de comunicación estratégica, era como tu cuerpo expresa todo, tus ojos, todo es muy importante, pero realmente tu mensaje es lo más importante. Entonces, si tú logras que tu mensaje sea lo principal, realmente va a llegar a todas las personas que quieres que llegue, etc. Entonces, comencé a tener más confianza y recién egresada, ¿no? O sea, al principio yo tenía miedo, pero conforme vas agarrando la experiencia, como que vas perdiendo esos miedos y vas recordando todo lo que aprendiste de esto no importa, esto sí importa. Enfócate en este tipo de cosas, observa el lenguaje corporal de los demás, como que todos esos tips cambiaron mi forma de ver pues casi el mundo, y eso creo que es lo que más me gustó, o sea, la confianza que me dio en mí misma para decir, yo tengo algo que tal vez las personas que están sentadas aquí no tienen y necesito encontrar la forma de que lo aprendan o que les guste, o que lo entiendan. ¿Cómo le vas a hacer, Grecia? Confía en ti misma, tienes las herramientas, lo estudiaste, tú lo sabes, lo repasaste, libérate en el salón. Entonces, como esa parte me gustó mucho que lograra. No fui la misma cuando entré que cuando salí, y una gran parte de ello fue la confianza en mí misma. No sé si sabes, Grecia, pero yo estudié la maestría en psicopedagogía. Y alguna vez un maestro, una maestra, ya no me acuerdo quién, nos dijeron, es el mensaje, pero también la intención del mensaje. Y por ahí hay una frase que dice, la gente quizás no se acuerda de lo que le digas, sino de lo que le hiciste sentir cuando se lo dijiste. Y creo que eso es algo bien importante en estas carreras y cuando estás al final de cuentas enseñando algo, porque puede que tengas muchas dudas de que es que a lo mejor no domino el tema y me van a preguntar algo que no sé, pero si tu intención al final es compartir, es el transmitir, es ayudar a que las personas crezcan y tú crecer con ellos, creo que pues es lo más bonito, ¿no? Sí, es que no pasa nada, o sea, si realmente tú sabes un tema y te llegan a preguntar algo y no sabes porque no puedes saber todo, es una enseñanza dura, pero es la verdad. Es imposible que sepas todo, aunque seas un doctor en matemáticas, puede haber una pregunta que no sepas. Y no está mal, o sea, es imposible saberlo todo. Pero ¿cómo vas a contestar esa pregunta? ¿Vas a fingir que lo sabes? ¿Vas a decir una mentira? ¿Vas a atacar a quien te está preguntando? ¿O vas a decir la verdad? ¿Sabes qué? No sé la respuesta a tu pregunta en este momento. La investigamos y mañana hablamos de eso. O sea, la forma en la que tú, otra vez, como tú hagas la mediación en la situación que está ocurriendo, ¿en qué papel te vas a poner? Eso va a hacer sentir a la otra persona de una forma o de otra y te va a percibir de una forma o de otra. Te va a percibir como alguien que está fingiendo porque se te va a notar tal vez que estás diciendo mentiras que no sabes, o te va a percibir como alguien que sabes que esa parte no la sé, pero lo voy a investigar, o sea, me dejaste con la duda. Y no tiene nada de malo no saber todo. No tiene nada de malo no saber, pues nadie sabe al principio las cosas, siempre vamos aprendiendo. Entonces, esa parte que mencionas es muy, muy importante.
Algo que ahorita también se me ocurrió que también me dicen mucho de esta carrera es que necesitas paciencia. Dicen mucha paciencia, ¿es verdad? Ay, es completamente cierto, 100% real. Si consideras que eres una persona no paciente, pueden pasar dos cosas. Que aprendas a ser paciente en el camino, porque tanto te van a hacer que le expliques a otras personas cómo vas a vivir tus prácticas, vas a vivir tu servicio social, en el cual vas a tener que convivir con personas y enfrentarte a veces como al grupo y contestar cualquier duda. O sea, a veces son dudas que acabas de explicarlo, acabas de decirlo y te lo preguntan. Y pues te vas a enfrentar a eso. Y si después de que haces tus prácticas y que haces tu servicio, aún sientes que te molesta que te hagan preguntas, hay que pensarlo. Porque si la docencia es una carrera en la que no va a haber un día en la que no preguntes. ¿Dudas? ¿Preguntas? O sea, siempre. O aunque no preguntes, te van a hacer tus preguntas, ¿no? Entonces tienes que estar listo para saber que aunque lo expliques lo más claro posible, van a existir dudas, siempre. Entonces hay que ser muy paciente. Aparte de las dudas, o sea, no va a haber un día, creo yo, en que no tengas que repetir la instrucción que ya diste más de por lo menos unas 3 veces o más, ¿no? Y pues eso es paciencia también. Mucha paciencia. Ahorita con la parte virtual, que fue todo un reto, la verdad, en la educación, hubo una ventaja muy buena. Ventaja es que das la instrucción en la clase, pero dejas un trabajo en Classroom o en donde sea, y ahí tienes que poner la misma instrucción. Entonces hay personas que son auditivas, hay personas que son visuales, que cuando les estás compartiendo pantalla, les estás explicando, van a hacer esto aquí y esto acá, ya entendieron, otros lo escuchan y ya entendieron, y otros lo tienen que leer otra vez. Entonces ahí era todo al mismo tiempo. Entonces esa fue una ventaja. En las clases a distancia pues había varios canales distintos y se atacaban más tipos de aprendizaje. La diferencia en las presenciales es que solo es hablar y hablar. Entonces, claro, sí, cuando solo hablas y hablas tienes que repetir, o individualmente te van a preguntar lo mismo que le dijiste a todos y le vas a decir lo mismo. Solamente que a veces cuando lo dices a todas las personas no puedo prestar atención, y cuando me lo dices individual es para mí el mensaje y ya lo puedo recibir. Sí, entonces ese tipo de preguntas siempre van a estar, pero pues tienes que estar listo para que las puedas resolver. Exacto. Y con una sonrisa, o sea, porque si lo resuelves así, acabo de explicar eso, o sea, ¿quién va a querer hacer tu tarea si le dices como que ya lo había explicado, ¿por qué no me pones atención? O sea, realmente me estás atacando, ¿por qué te voy a hacer caso, no? Hay que tener esa parte de, pues, ser amable, siempre ser amable. O al final también, pues, ¿para qué pregunto otra cosa que no entiendas si me va a contestar así el profesor o la profesora, no? Grecia, ¿cuáles serían tus recomendaciones para quienes estén pensando estudiar esta carrera? Muy bien. Bueno, las recomendaciones en general, lo primerito sería sí considerar la parte de la paciencia. Ahorita que lo hablamos y dije, eso es algo que tienes que pensar en un principio. Voy a lograrlo, hay que intentarlo para ver si sí vas a poder tener esta paciencia de contestar preguntas y explicar de muchas formas diferentes lo mismo. Considerar lo del intercambio, eso voy a hacer mucho énfasis porque realmente es muy buena esa experiencia, tanto personal como profesionalmente. Creces en muchos sentidos porque te independizas si es que no lo habías hecho antes, vives con otra cultura, otra escuela con otras reglas, miras el mundo completamente distinto. Y pues sí, si consideras que vas a querer hacer un intercambio, que lo recomiendo mucho, desde el principio irlo planeando, como que ok, lo voy a hacer en mi 5º o 6º semestre, que es cuando más se recomienda, que vas como a la mitad de la carrera, y qué materias voy a elegir, que las pueda validar, porque las escuelas generalmente te piden que sean materias que se parezcan a las que tú tienes para que las puedas revalidar y vayas adelantando en lugar de atrasarte, ¿no? En tu avance por la carrera. También recomendaría mucho que desde un principio también, cuando entres al salón, no pienses que las personas que están ahí son tu competencia, que eso es algo muy delicado. Realmente, en teoría sí son tu competencia, pero no lo debes de ver así, porque más bien son tus colegas. O sea, en algún momento puede ser tu equipo, en algún momento esa persona que está al lado de ti puede ser tu jefe. O sea, realmente la vida da tantas vueltas que no te imaginas. Entonces siempre mirar a todo tu equipo o tu grupo como personas que el destino puso ahí. O sea, realmente te van a aportar algo. Trata de aprender de todos, trata de no tener una relación cortante con las personas, porque luego da vueltas, te digo, el mundo, y oye, fíjate que tengo este proyecto, me interesa que tú estés en él. Por ejemplo, la profe Ingrid, el profe Arturo y yo en el mismo salón en toda la carrera, siempre fuimos amigos. Entonces entro yo a Proyecto Impulsa y ¿quién recomiendas? Ingrid y Arturo. O sea, es como que tú sabes a quiénes vas a recomendar para cada perfil.
yo sabía que para este tipo de trabajo ellos excelente y sí, o sea, ahorita todo súper bien. Entonces, esa y como parte, dice, ¿no? Que el sol brilla para todos. el sol brilla para todos, exactamente, o sea, no porque a ti te vaya muy bien, a otro le tiene que ir mal, o sea, le puede ir bien a él y bien a ti y los dos pueden crecer juntos incluso. Entonces, esa parte yo creo que es muy importante y era algo muy delicado en la carrera, que si había como a veces rivalidades y así, yo decía, no, ¿por qué? O sea, tranquis, siempre trata de estar como tranquilo, todos me van a aportar algo, a final de cuentas hay trabajo para todos y nos podemos ir moviendo para crear más cosas y para sobresalir de cualquier forma. Y pues básicamente que trates también un consejo de en los últimos semestres de preferencia buscar un trabajo que tenga que ver con tu carrera, puede llegar a ser muy muy útil porque ya salir egresado con poquita mínimo, aunque sea experiencia, te va a dar un plus cuando busques un trabajo, ¿no? Entonces, un trabajo ya como egresado. Entonces, sí lo recomiendo, no es obligatorio, realmente si hay personas que no trabajaron en toda la carrera y pues tienen su trabajo, pero para acomodarte o para tener facilidad para entrar a algún otro trabajo después, sí conviene como practicante o como en alguna escuela que aún no soliciten tu título, ir practicando también la parte de la paciencia y cómo desenvolverte en el grupo para cuando ya tengas tu empleo formal, pues tener ya ese avance, ya haber roto esos nervios de la primera vez. Claro. Oye, ¿y qué dirías de la parte económica? Porque sé que también muchos que vean este video van a decir, pero ¿me va a ir bien? Porque pues obviamente es una preocupación muy normal, natural, lógica. Ay, bueno, hay algunos momentos en los que, no lo voy a negar, yo sí he dicho como que, ¿qué hice? Hubiera estudiado una ingeniería porque pues mis amigos que estudian ingeniería veo que les va súper bien y tienen un horario de lunes a viernes, un horario pues como dicen comúnmente, tipo godín, de que pues entro a las 8, salgo a las 6 diariamente, el viernes yo me deslindo de mi trabajo y hasta el lunes nos vemos, ¿no? Eso es algo que dices, bueno, eso estaría bien, ¿no? Porque un docente realmente siempre estás pensando como que mañana voy a aplicar este examen, tengo que revisar esto, o sea, hay pendientes generalmente como docente. Y en la parte económica, pues sí, a veces es como que digo, les está yendo mejor a ellos ahorita, porque yo estoy relativamente joven, tengo 25 años, no tengo tanta experiencia laboral. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, uno se va preparando más y sí hay la otra parte de la moneda, o sea, hay docentes que ya tienen su plaza o que tienen su propia escuela, que tienen diferentes tipos de trabajos relacionados a la docencia que les va súper bien, pero ahí está el punto, un ingeniero y un docente, dependiendo de su desempeño va a ser su sueldo, o sea, realmente no es como que, estudié ingeniería y ya voy a ser rica. No, claro. Te puedes estancar, te pueden despedir, o sea, pueden pasar muchas cosas, pero tanto los ingenieros como los docentes, cualquier profesionista, depende de qué tanto te vas a mover, qué tan innovador va a ser tu labor, porque si te mantienes siempre en tu zona de confort, es probable que vayas a frustrarte de que no, pues es que no estoy creciendo, bla, 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 pero ahí está el asunto, ¿estás haciendo lo suficiente para crecer, para moverte a otro lugar que te valoren más tu trabajo? Porque a veces hay lugares realmente que no valoran el trabajo de un docente. Entonces tú tienes que decir, ok, estoy aprendiendo cosas aquí, lo acepté, el sueldo no me gusta, me voy a mover. Obviamente de forma responsable, no abandonando un grupo a medio semestre. Pero sí tener como esa visión de que no me está gustando, en el siguiente semestre voy a buscar otro lugar, irte moviendo, hasta que te guste el sueldo y te guste lo que estás haciendo, que es súper importante. Y creo que aquí es algo muy, muy, muy esencial, el tener una visión de cómo te ves y entonces qué tengo que hacer para llegar a donde me veo, ¿no? Porque difícilmente debe ser como, ay, Grecia, te estamos buscando aquí en tu trabajo ideal. Pues no, tú tienes que a veces hacer muchas cosas para tocar esa puerta y que luego se den cuenta que ahí estás, ¿no? Entonces, eso es bien importante. O tú lo tienes que crear, ese trabajo. O sea, a veces no existe, tú lo tienes que crear, de que voy a hacer mi empresa, voy a hacer mi canal de YouTube, voy a hacer tal. Y eso es lo que me apasiona y tal vez en algún momento es redituable. O sea, realmente tú vas a ser el responsable de tu éxito o tu frustración, si es que llegas a verlo así. Si pudieras describir tu carrera, con una palabra, ¿cuál sería? Pues yo diría pasión. 100% diría que mi carrera es pasión. Es pasión por aprender, es pasión por renovarte, pasión por lograr que alguien aprenda. Eso es, oh my God, es muy, 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 muy difícil a veces, pero cuando lo logras, realmente te lo digo y te lo juro, cuando logras que alguien aprenda algo y tú sabías
que no lo podía aprender, o sea, que estaba frustrado, que nunca le he entendido este tema, está muy difícil. Te lo voy a explicar así. No, es que no lo entiendo. Y así, y así, y así. A ver, haz esto. Profe, ya lo entendí, sí me salió. Se te eriza la piel, o sea, realmente es pasión porque es algo genuino, ni siquiera te van a pagar porque aprenda algo en ese momento, pero tú sientes así como que, ¿cómo le hice para que su cerebro todo cuadrara y ya le entiende y ya le sale y quiere hacer otro? O sea, en ese momento no hay nada más apasionante, o sea, en verdad. Yo diría que la carrera de docencia es pura pasión. Wow. Y luego dijiste ahorita que su cerebro pueda entender, a veces ni siquiera es el cerebro, ¿no? Es su corazón, ¿no? Como que crean en ellos mismos, creo que eso también es súper importante. Ay, sí, esa parte, o sea, yo no soy psicóloga, obviamente, no estudié psicología, tuve mis bases muy, muy pequeñas como para entender una que otra cosa de patrones que observo a veces, pero algo que dicen mucho, porque pues bueno, ahorita mi trabajo es, sí, una escuela, es el curso para entrar a la universidad, que es Proyecto Impulsa, y aparte son los videos de Univetas, etc. Una parte demasiado importante es la confianza en ellos mismos. Y eso, ¿cómo lo enseñas? O sea, ¿cómo le enseñas a alguien a confiar en sí mismo para que ya que dio ese paso pueda aprender matemáticas? Y no solo eso, que en el examen esté seguro de que la sabe, porque a veces tienes el alumno más brillante, ya ha pasado muchas veces, el más brillante en matemáticas, pero en ese día se puso nervioso, no cree en sí mismo, y haz de cuenta que si tú tuvieras un enchufe, todo está funcionando al 100 y luego es que no creo en mí mismo, ¡pum! Separas el enchufe de la corriente, ¿qué va a pasar? Nada, o sea, va a haber un bloqueo, y eso es lo que pasa cuando alguien no cree en sí mismo, aunque tiene todo en su cerebro, sabe todos los temas que van a venir en el examen y demás, lo desenchufó, y pues no va a lograr que haga ese brinco si no está esta confianza, y establecer esa confianza es muy, muy difícil. Así es. Pues Grecia, un gusto platicar contigo como siempre. Igual. De verdad que me gusta que platiques así de tu carrera, que tengan otra idea de la carrera y como decía también hace rato, o sea, hablen con gente que esté haciendo las cosas que ustedes quieren hacer para que también les dé ciertos tips de hacia dónde sí, hacia dónde no. Y antes de que se nos pase, dijiste que nos ibas a dar tus tips que te dieron del intercambio, que los aplicaste, dijiste en cuánto llegaste. Entonces, ¿qué era? Bueno, unos tips muy importantes que me dieron allá fue: no te quedes solamente con la licenciatura en la parte de me gradúo y ya ejerzo mi carrera, sino piensa en que tú leíste mucho durante la carrera y leíste a personas de tu área, entonces tienes que dejar un registro de todos tus avances, tanto en la parte de la tecnología como en la parte de la didáctica. Todo lo que hagas es importante para los que vienen después de ti. Entonces, dejar un registro va a ser, en primera, que seas inmortal, porque va a estar por siempre ahí tu documento, y si lo publicas como una tesis o en una revista, ahí va a estar por siempre, y va a haber alguien que lo va a leer y va a decir: en mi salón de clases pasa algo similar, voy a aplicar esta estrategia que sí le funcionó a este profesor o lo que sea, o no voy a aplicar esta estrategia que no le funcionó. O sea, pueden ser fracasos o pueden ser triunfos, pero si dejas el registro, eso va a darle una idea a los que vienen después de ti, y es algo muy, muy importante que haya material nuevo, porque hay teorías de antaño, o sea, muy viejitas, hay muchos registros de antes que a la gente le encantaba más escribir que ahora. Lamentablemente ahorita no les gusta tanto, o no nos gusta tanto escribir, pero es importante hacerlo, es importante estar siempre en actualización. No va a haber un día en el que digas, ya lo sé todo, ya estoy completamente lista para dar clases, siempre va a haber algo que aprender. Entonces siempre estar buscando a lo mejor algún canal de YouTube que te dé consejos y que lo puedas estar siguiendo y revisando en otro país como lo están haciendo. Tal vez algún diplomado que te llame la atención y ya va a tener un valor curricular que vas a poder utilizar en diferentes empleos, una maestría, incluso un doctorado. O sea, no quedarte en la cajita de la licenciatura, porque ya para la vida esa cajita de herramientas, que es muy buena, se queda corta. Entonces siempre estar en constante actualización y pues tratar de convivir con personas de otro mundo, de otra parte del mundo, perdón, ya sea en foros o por leer sus documentos, ver sus canales como yo mencionaba, siempre ver qué está pasando en otras partes del mundo para poder darte una idea e innovar en tu práctica. Perfecto, muy bien, entonces anotadas esas recomendaciones. Muchas gracias, Grecia, te mando un abrazote. Igualmente, muchas gracias por invitarme, fue un honor estar aquí contigo.
Claro que sí. Hasta luego. Bye, bonito día. Bye. Espero que te haya gustado mucho esta entrevista, que con esta entrevista se dio una idea para un nuevo video en que hablemos de recomendaciones para prepararte para tu examen de admisión. Quiero saber qué opinan, qué les parece, déjenlo en los comentarios. También díganme qué les gustó de esta entrevista y si tienen algunas otras ideas de carreras para entrevistar. Síguenos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente.